Señal directa. Saludamos al doctor Armando Zacarías Castillo, quien nos comenta otra vez el Día del Presidente. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, José Felipe y José Ángel. Pues les mando un cálido saludo y a través de ustedes a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Nos encontramos ahora en el cuarto día del arranque de la cuarta transformación que ha constituido desde el sábado 1 de diciembre un inicio de un nuevo periodo administrativo que tiene, como hacía mucho tiempo no se experimentaba, una amplitud y cobertura administrativa solamente vivida en los tiempos, utilizando uno de los periodos referidos el sábado pasado, del total dominio de la mayoría de espacios administrativos por el movimiento que acompaña y acompañó al presidente de la República del presidencialismo. En efecto, la dimensión de cobertura por una única agrupación política, especialmente la administración federal, hace bastante tiempo que no tenía una sola fórmula política como lo tenemos en este momento. El sábado, definitivamente, sí fuimos testigos de una transformación, por lo menos en el esquema protocolario de la investidura presidencial. Sin embargo, la transformación implicó un retorno poderoso del Día del Presidente, en la que solamente el presidente tuvo voz. No era para menos. El triunfo inobjetable y contundente con el que la nueva presidencia asume sus funciones no se había logrado con el tamaño y contundencia con la que este nuevo régimen inicia sus funciones administrativas, por lo menos en los últimos 35 años. El retorno del presidente al Congreso de la Unión y establecer desde ese espacio un mensaje a la nación, no lo veíamos desde el periodo presidencial del año 2000. El recinto de San Lázaro estuvo negado para los presidentes desde la presidencia del año 2000. La recuperación del diálogo entre los poderes que estaban representados en este sábado pasado constituyó un paso considerable en el restablecimiento de las relaciones formales que se perdieron con el tiempo en razón precisamente del peso que tuvieron las diferentes fuerzas políticas que lograron una representación importante en expresiones plurales y diversas y que polemizaron desde el año 2000, como ya lo dijimos, seriamente contra la sumisión del Poder Legislativo frente al presidente y que acentuaron en su momento la línea que divide los poderes y marcaron en su momento las distancias que impone la democracia al desarrollo del Estado de Derecho. Principalmente la oposición y particularmente la oposición de izquierda logró importantes puntos de acuerdo en ese recuento histórico en el Congreso que repelió en diferentes momentos la presencia de los presidentes en el Palacio de San Lázaro. Bajo esta perspectiva comenzamos una transformación con una readecuación de fórmulas en la que la ausencia del protocolo conocido hasta ahora tuvo cambios solamente comparables con los que puso en el ojo de la crítica a Vicente Fox en el año 2000. Los cambios del protocolo definitivamente contrastaron con aquellos que se han visto desde hace varios sexenios y quizás una de las diferencias notables fue el traslado de la Casa del Presidente al Palacio de San Lázaro, prácticamente sin una estructura clara de seguridad, al punto que un ciclista se acercó al vehículo presidencial generando uno de los comentarios con los que cierra su alocución el presidente en su toma de posesión. El mensaje en San Lázaro planteó un barroco sistema en el que ámbitos de administración se cruzaban en el mismo nivel de descripción, lo que implicó definitivamente una necesidad de mayor nivel de agudeza en la interpretación y decodificación del mensaje. Sobre el tema de la economía, sorprendieron las fórmulas utilizadas. Por una parte, requirió mucho tiempo para señalar al enemigo a seguir y que es la ambigua figura del neoliberalismo. El señalamiento de las políticas neoliberales como la causa de desastre del país ciertamente constituye una evaluación emocional, pero no presentó ninguna estructura que establezca el estado de cosas con las que se evalúa la economía. El presidente señala el periodo de mayor decadencia del país sin definir indicadores o elementos que permitieran escudriñar sobre este aspecto, y él señala de 1986 hasta nuestros días. El sexenio comenzó en el 82, pero él precisó la fecha de 1986. Llama la atención que entre las fórmulas para enfocar el tema económico, ponderó
hace de particular manera la gestión del antiguo secretario de Hacienda y Crédito Público, Antonio Ortiz Mena, que presentó como una especie de fórmula a seguir o modelo para poner en funcionamiento las estrategias de política económica, es decir, regresar, aunque no se sabe cómo, al esquema conocido como desarrollo o milagro mexicano, cuyo artífice fundamental marca cualquier economía en el mundo no surgió del mensaje, sino la explicación de que el modelo del 58 al 70 fue desde su punto de vista un modelo exitoso. Y por otra parte, la derivación seguramente lógica de que el neoliberalismo da como resultado la corrupción. No entendimos cómo está estructurada ese esquema, señalando ese binomio como sinónimo. De la corrupción pasó a un tema que fue quizás el que encontró expresiones diferentes entre los asistentes al Palacio, porque lleva un elemento que desde hace semanas constituye uno de los aspectos más polémicos, no solamente desde una perspectiva general, sino entre su propia base electoral y política en el Congreso de la Unión. De mayor polémica, pues, sin consensos claros. El presidente, como en semanas anteriores, anunció una política de punto final, que desde que lo planteó en otros espacios genera una respuesta dividida. La presentación del tema de la política de punto final no queda perfectamente clara ni en ese momento ni en su arenga en el Zócalo de la Ciudad de México hora después. El tiempo que dedicó a la presentación de su línea de perdón e indulgencia como parte de la estructura del punto final muestra que la división para perseguir estos delitos definitivamente constituyó el momento de menor consenso que presentó en su mensaje este sábado pasado. Durante su presentación de elementos de perdón e indulgencia, fue interrumpido en su alocución con un conteo del 1 al 43, que a diferencia del resto de su presentación, fue el único momento de interrupción dentro de la dinámica propia de presentación de su mensaje. Siguiendo con sus presentaciones de líneas de gobierno, anunció la iniciativa de creación de la Guardia Nacional. La base de Guardia Nacional, que son los diferentes órdenes de policías militares, se sustenta en un argumento de peso, como lo es el hecho de considerar que el marco de valores en los que se desarrolla esta institución son las Fuerzas Armadas, a las que les dedicó momentos largos de exposición sobre las virtudes, descartando o denotando de manera incisiva a los órganos de policías federal, estatal y municipal. Esta dimensión discursiva les permitió establecer un enlace entre el ámbito de seguridad y el del desarrollo social, cuando sobre la misma línea de definición de problemas indicó que habría que atacar las causas del estado de emergencia. Es decir, definió a nuestra situación como un estado de emergencia. Fue interesante utilizar el concepto de estado de emergencia sin definir lo que este significa y lo que implica, pero dando pie a justificar la relevancia de los sistemas asistenciales que, por otra parte, marcan ciertamente el regreso de un estado interventor en el viejo estilo de los modelos desarrollados en los años 70. Una de las fórmulas que inició para establecer los recursos financieros que pretenden abordar estos complejos problemas, como la atención a los pueblos indígenas, la atención médica total, el aumento a los salarios mínimos, las aportaciones a los jóvenes sin empleo para seguir con la política de primero los pobres, se obtendrán de la liberación de recursos recaudados en el combate a la corrupción, circunstancia que definitivamente no dejó claro el mecanismo financiero y económico que va a apoyar a esta política institucional. La definición de lograr una mejor recuperación económica del país, en la que el Tren Maya y la línea transísmica, esta última que, según lo señaló, se desarrollará para vincular los mercados asiáticos con la costa este de los Estados Unidos, definitivamente requiere un análisis y explicaciones más profundas que permitan comprender los alcances que estos proyectos van a generar, pero de entrada, con qué recursos se van a desarrollar, sobre todo cuando se señaló que no habrá incremento de la deuda pública, pero tampoco se mencionó cómo se proyecta la economía imperante y su proyección en el corto, mediano y largo plazo.
¿Y por qué exclusivamente tratar de vincular el comercio con la costa este de los Estados Unidos? Definitivamente este primer mensaje constituyó un ejercicio de acercamiento con algunas bases electorales, pero definitivamente nos tomará algunas semanas o meses poder encontrar la claridad administrativa con la que se definirán los nuevos procedimientos y sin duda los nuevos ordenamientos administrativos que permitan tener claridad a los diferentes actores involucrados en la administración pública federal y las administraciones locales. Tendremos pues ocasión de revisar las diferentes líneas de trabajo que se vayan definiendo en este arranque del nuevo régimen de gobierno, que como ya lo señaló en la conferencia de prensa de ayer, señaló el presidente: tengo las riendas del poder, hay gobierno. De forma que en estas semanas tendremos un rico marco de análisis de las políticas gubernamentales y sus efectos en la ciudadanía, que mantendrá una importante y profunda expectativa para poder encontrar, analizar y racionalizar los auténticos cambios que se encuentran a la base de sus amplios triunfos electorales. Así pues, Josefina y José Ángel, agradezco mucho su atención y les envío un cálido saludo, y a través de ustedes lo hago extensivo a la amable audiencia del sistema universitario de radio y televisión. Por lo pronto, buenas tardes y muchas gracias. Como siempre, agradecidos, muy amable.